haríamos sin la ayuda de Jesús, ¿no? Gracias al Señor que nos puede ayudar a resolver situaciones. Bien, voy a poner mi celular por el costado para poder guiarme con el tiempo. Gracias a Dios porque hoy tenemos el privilegio de poder adorarlo, el privilegio de poder alabarlo, pero a la misma vez de escuchar su palabra. Y con lo con lo que nos había leído nuestro hermano Sebastián, el tema que yo quiero transmitirles en el día de hoy es acerca de a qué reino perteneces. Y eso es lo que vamos a estar charlando hoy, y sobre todo con lo que Pablo escribe a estos hermanos que están en Colosas, que es la carta a los colosenses. Y el propósito del día de hoy es mostrar las características de los reinos. ¿Ok? Y eso es lo que habla puntualmente en la carta. A ver, Colosenses es una carta, es una de las 4 cartas que escribió Pablo, no Carlos, Pablo, mientras que estaba en prisión. Cuando Pablo escribe estas cartas, hay 4 hombres que se encargan de llevar cada carta a distintos lugares. Y se dice que se escribió aproximadamente estas 4 cartas, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y la última carta, que es a Filemón. Son estas 4 cartas que Pablo le escribió mientras que estaba preso. Y estas 4 cartas se habla que es la anatomía de la iglesia. Es donde verdaderamente nosotros podemos crecer en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestra fe. Yo estoy seguro que cada carta es muy importante. Cada carta tiene un valor muy apreciable para nosotros que queremos agradar a el Señor. Y vemos, si te invito a que me acompañes en el versículo 2 de Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo se refiere a los santos y a los fieles, quizás uno puede pensar en la excelencia del carácter. Es como que uno anda por el camino con una aureola, como que uno esparce esa luz. Pues de todas maneras nosotros debemos de tener excelencia en nuestro carácter, que la gente vea a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra forma de vivir, que somos cristianos. Está genial ese punto. Pero la idea básica de lo que Pablo está hablando en este momento es que somos apartados del mundo para adorarle. Somos apartados del mundo y no adoptamos las cosas del mundo, sino que adoptamos las cosas de la que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Somos apartados del mundo y dedicados exclusivamente para el Señor. Bueno, lo que vamos a estar viendo, como les dije ahora, es acerca de los dos, o mejor dicho, a qué reino pertenecemos. Pablo, en el versículo 13, y te voy a invitar que leas conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, como nosotros vemos, podemos darnos cuenta que hay 2 reinos. Hay 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de luz. El reino de las tinieblas y el reino de luz. Y cada reino, como cualquier otro, tiene pues a un gobernante, tiene a un rey y tiene también a sus súbditos, o sea, a sus siervos, aquellos que están prestos a obedecer lo que el rey les ordena y tienen que obedecerlo por mandamiento sí o sí. En el reino de las tinieblas, o mejor dicho, para recalcar, en el reino de las tinieblas, ¿quién es el rey? El rey es Satanás. ¿Y quiénes son sus súbditos? Aquellos que obedecen a ese reino.
Y te voy a invitar que me acompañes a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿quiénes son los súbditos de ese reino? ¿Quiénes son los súbditos del reino de las tinieblas? Aquellos que obedecen a eso, aquellos que quieren seguir en pecado. Ahora Pablo nos habla del reino de la luz. Dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Este reino también tiene un rey, que es Jesús. Y también tiene sus súbditos, que son los cristianos. Que son los cristianos. Y volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que nos ha trasladado. En aquel tiempo, en el mundo antiguo, cuando un imperio conquistaba a otro, la costumbre era de tomar a toda la población de ese imperio que había sido derrotado al nuevo imperio, al imperio conquistador. Se trasladaba a todo ese pueblo. De esa manera es lo que Pablo está diciendo, que nos ha trasladado del imperio o del reino de las tinieblas al nuevo reino. Nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que pertenecemos al nuevo reino, al reino de la luz. Y todo lo que de nosotros y todo lo que nosotros somos le pertenece a ese nuevo reino. Nosotros no estamos bajo el reino de las tinieblas, sino bajo el nuevo reino, el reino de luz. Recuerda, Dios había liberado en aquel tiempo a su pueblo del reino de Egipto. Había liberado del reino de Babilonia, de Asiria. Y los judíos esperaban que Dios los librara de la misma manera. Pero Dios hizo otro tipo de libertad. Dios, a través de Jesús, nos ha librado de otra manera. Te voy a invitar que me acompañes en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Ahora acompáñame en el mismo capítulo, versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Ahora en el capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Poned las cosas, o mejor dicho, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la pregunta es: ¿en qué reino estás? ¿Quién es el que reina tu vida? ¿A quién sigues? ¿A quién le perteneces?
Muchos de nosotros podemos responder y decir, Eric, esa pregunta está de más. Aquí estamos reunidos cristianos, aquellos que hemos obedecido al Evangelio, aquellos que hemos aceptado el plan de salvación, aquellos que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Esa pregunta está de más, Eric. Es cierto que pertenecemos al reino de la luz. ¿Sí? Pues, ¿es así? Y claro que sí. Recuerda, estamos transmitiendo nuestras reuniones de adoración a través de YouTube. Yo estoy seguro que a través de esta tecnología hay personas atrás que puede ser que todavía estén en el reino de tinieblas. Y puede ser también que los que me estén escuchando digan, es que yo pertenezco al reino de la luz, pero su vida no sea como tal y la vida sea todavía en reino de tinieblas. Porque no hemos comprendido cómo es vivir en un reino de luz. Y Pablo dice en el versículo, acompáñame, capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orando por vosotros. La iglesia se preocupa por cada uno de sus miembros, para que no volvamos a ese reino de tinieblas del cual el Señor hizo un gran pago, sino que vivamos en este reino, el reino de luz. Hay una preocupación de Pablo por esta iglesia que a muchos no conocía, dice que no los había visto cara a cara, pero mis oraciones son por ustedes. Las oraciones de cada hermano que sale adelante es para que ustedes conozcan y entiendan la palabra del Señor y entiendan en qué reino estamos. Oye, Eri, pero yo estoy en el reino de luz. Entonces vamos a ver las características de los reinos. Las características de los reinos. Muchos tienen al reino de luz, el que hemos visto, como el reino de Inglaterra. ¿Cómo es eso? Todos sabemos que en Inglaterra hay un rey. Todos lo alaban, lo reconocen, cada vez que pasa se quieren tomar una foto, lo honran. Pero el reino, o mejor dicho, el rey de Inglaterra no gobierna ese país. Ese país tiene una cámara de comunes y también tiene una cámara de loores que son los que dictan de cómo se va a gobernar ese país. ¿Cuántos reconocen a Cristo como rey? ¿Cuántos lo reconocen como Señor de señores? Lo alaban, cantan. Ven las películas de Semana Santa y dicen, este es el Señor que murió por mí. Pero aquí yo soy el ministro, yo pertenezco a la Cámara de Comunes y aquí se hace como a mí me da la gana y no como Cristo quiere que sea. ¿Cuántos lo reconocen y cuántos piensan de que el reino de los cielos es de esa manera? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero ¿quién gobierna tu vida? Yo, porque gobierno como yo quiero. Pero existe Cristo, ¿sí? Hasta lo tengo ahí en un cuadrito, Jesús crucificado, pero no gobierna mi vida. ¿Está gobernando Cristo mi vida? ¿Está gobernando Cristo tu vida? ¿Cómo sabes cuando Cristo gobierna tu vida? ¿Cómo sabes si Cristo está gobernando tu vida? Amén, aleluya. Porque en el reino de luz, Cristo es el Rey y Él es el que gobierna mi vida. Él es el que gobierna mi vida. Las leyes de los dos reinos. Cada reino tiene una ley. Cada reino tiene una constitución a la cual nosotros nos sometemos a esa constitución, a esa ley. ¿Cuál es la ley o constitución del reino de las tinieblas? Seguramente todos pueden decir, no, la fornicación, no, que la mentira, no, que el adulterio, no, que el robar. Vamos a ver, y acompáñame por favor, Efesios capítulo 2, 3.
Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que en este reino de las tinieblas se hace lo que me da la gana, lo que yo quiero. Se hace a mi manera. Se hace como yo pienso. Y esto es lo que me lleva ¿a qué? Al adulterio, a la mentira, al robo. Porque ¿cuál es la ley de ese reino de las tinieblas? Lo que a mí me gusta, así lo hago. ¿Cuál es la ley de la luz? Colosenses 1:9. Hoy día los voy a poner a leer mucho. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. De su voluntad. La ley del reino de la luz no es hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No mi voluntad, la voluntad de Dios. Y en el reino, en estos dos reinos, también existe un idioma. El idioma nos caracteriza. El idioma, tú sabes de qué país vino. A través del idioma, tú puedes determinar su país, su costumbre, el idioma. El reino de las tinieblas también tiene su idioma. Y su idioma se caracteriza casi siempre por la queja. La queja. De todo se quejan. Todo les cae mal. Gracias Dios por la comida, pero nos quejamos porque no me gustó. O gracias Dios por el día de hoy, pero qué calor que hace. No quiere decir de que no tengamos sentimientos, obvio que a veces le huimos al calor, le huimos al frío. Todos nosotros queremos estar cómodos, queremos tener un ambiente que nos dé comodidad, queremos estar en un lugar que nos dé comodidad y está bien. Pero hay personas que se quejan por todo. Y el idioma es tan importante que aún determina nuestra condición espiritual, moral y emocional. ¿Cuál es el idioma de un equipo que ha sido derrotado? ¿Cuál es el idioma de un equipo que ha perdido esa competición? Lo vas a ver que lo único que pues, es quejarse. Pues bueno, no, es que tú era que entres ahí, es que tú no estuviste en esa posición, es que tú, bueno, está bien. Ahora, ¿cuál es el idioma de un equipo que ganó? Lo vas a ver diferente. Contento, bien, ahí tú lo hiciste, se perdió muchos goles, pero como metió uno y ganaron, dijiste, no, es que tú eres el capo, tú eres el bueno, por eso te traje. Donde no te hubiésemos traído, no hubiésemos ganado el partido. Y uno se cree el importante. El idioma. Ahora, ¿cómo hablan los fanáticos de ese equipo? Tremendo, ¿verdad? El idioma del reino de las tinieblas es la queja. ¿Cómo habla la gente a su alrededor? ¿Cómo habla la gente de tu trabajo, de tu vecindario, tus compañeros de la escuela? ¿Cómo hablan? ¿Cuál es el idioma que ellos tienen? ¿Qué idioma manejan ellos? Si nosotros por un tiempo, una semana, fuésemos invisibles y fuéramos a la casa de alguien, ¿cuál crees que sería el idioma? ¿Qué idioma se hablaría en ese hogar? ¿Algún vecino que tú tengas que digas, yo quiero, aunque sea un día, estar invisible ahí para escuchar qué es lo que ellos dicen? La esposa quejándose del marido, el marido quejándose de la mujer, los padres quejándose de los hijos quejándose de los padres porque no les permiten dejar o hacer sus cosas.
La esposa quejándose de la suegra, el marido quejándose de la suegra. ¿Cuál es el idioma de la luz, del reino de la luz? ¿Cuál es el idioma del reino de la luz? El idioma que caracteriza al reino de la luz es de alabanza, es de gratitud. Que cuando hay dificultad, elevamos una alabanza. Que cuando hay dificultad, recordamos un pasaje del Señor. Que cuando estamos en carencia, recordamos quién es el que nos sacó de una esclavitud que nos llevaba al infierno eterno. Nuestra vida es de alabanza, nuestra vida es de gratitud. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sí, la gente nos ve que nos reunimos acá, pero ¿cómo es nuestro vocabulario? ¿Cuál es nuestro idioma? ¿De qué habla tu hermano cuando te encuentras con él? ¿La queja o de alabanza o de gratitud o de fuerza o de fortaleza? ¿Cuál es el idioma que sale de nuestra boca? ¿A qué reino pertenecemos? ¿Quién es el que gobierna mi vida? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Nuestra vida es una vida de gratitud, por y en todo. Los reinos también tienen una bandera. Las banderas los identifica. La bandera representa los valores, la historia, la costumbre de qué? De los pueblos. Las tradiciones de cada pueblo. En la cual vemos una bandera y nosotros, como decimos, esa es nuestra pertenencia. Tú ves levantada una bandera cuando hay los Juegos Olímpicos o el Mundial y dices, ahí está mi bandera, me representa. Esa es mi bandera, tiene mis colores. Y ves en el escudo, dice, esas son las costumbres de mi país, del cual me representa. ¿Cuál es la bandera del reino de las tinieblas? El odio, el rencor, la venganza, la maldad, los pensamientos malos. Entonces el reino de las tinieblas no me representa, porque nosotros somos de otro reino. El Señor nos sacó de otro reino, compró con su sangre. Estaba viendo un video acerca de un joven que se ha hecho muy famoso porque va y compra a lugares allá en ese país, personas que venden en la calle, qué sé yo, jugos, arepas, bizcochuelos, pancitos, carnes. Y él le dice, ¿a cuánto vale? Y le dice un precio, y le dice, por favor, ¿me puedes preparar 50? No, ¿cómo es posible 50? Sí, 50. Bueno, ya te lo preparo, y lo que le está preparando le dice, ¿y para qué es? Lo que pasa es que lo compro y voy a repartirlo a toda la gente que lo necesite. Y la señora le dice, te has ganado el cielo. Y esa palabra es muy bonita, es muy hermosa. Te has ganado el cielo, y mucha gente allá afuera piensa que se ha ganado el cielo por hacer eso, y está genial. Nosotros debemos de reflejar nuestras obras, debemos de reflejar el fruto. No solamente lo dijo el Señor, no solamente dijo, los amo y punto. El Señor lo realizó. El Señor hizo una promesa, entregó a su Hijo y lo hizo por amor. Entonces el Señor no solamente dijo algo y se quedó en palabras, sino que a través de los hechos. ¿Cuál es tu bandera, hermano? ¿Cuál es la bandera que nos identifica a nosotros? No es que debemos agarrar un bastón, un bastón o una remera o una tela y poner yo soy de Jesús, sino que a través de tus acciones. ¿Qué es lo que te impide alabar al Señor? ¿Qué es lo que te impide orarle al Señor? ¿Qué es lo que te impide estudiar su palabra? ¿Qué es lo que te impide reunirte? ¿Qué es lo que te impide congregar? ¿Qué es lo que te impide dar fruto al Señor?
¿Por qué el pueblo de Israel otra vez le daba la espalda al Señor? Porque querían hacer lo que ellos querían. El reino de las tinieblas es hacer mi voluntad. El reino de luz es hacer la voluntad del Padre. ¿De qué reino eres? ¿De qué reino eres? Recuerda que hemos sido separados para Dios. Hemos sido separados para ser para Dios. Le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados con un gran precio. Un gran precio. Observemos a estos hermanos de Colosas. Pablo les dice, santos y fieles. Fieles porque no abrazaban otra doctrina que se estaba agregando, se estaba introduciendo en esa iglesia. El judaísmo y el gnosticismo. Querían decir, está bien, alabemos al Señor de esta manera, pero ¿qué tal si agregamos esto otro? A veces queremos agradar al Señor, pero ¿qué tal si lo alabamos y qué tal si lo hago a mi manera también? ¿A qué reino le pertenecemos? ¿En qué reino estamos? Y la cuestión más importante es no dónde estamos, sino en quién estamos. ¿Estamos en Jesús? ¿Le adoramos, pero a la misma vez hacemos su voluntad o hago mi propia voluntad? Quizás aparentamos ser del reino de Cristo, pero en la intimidad, en lo privado, en la oscuridad, quiero ser del otro reino. ¿A qué reino, hermano? Espero en el Señor y le doy gracias a Él que me permitió poder expresarle este mensaje, y te voy a invitar que me acompañes a que hagamos una oración para que sea el Señor guiándonos y cuidando nuestro camino. Oremos, por favor. Bendito Padre, amado Dios, tú eres grande. Queremos reconocer como nuestro Rey. Queremos reconocerte, Dios mío, como nuestro Padre, como nuestro Salvador. Tú nos sacaste, Dios mío, tú fuiste detrás de nosotros para sacarnos de ese reino de tinieblas. Muchas veces nos escapamos, Padre. No queríamos hacer tu voluntad, pero entendimos y escuchamos tu palabra. Y es ahí donde nos dimos cuenta que es más precioso estar contigo que estar en este mundo, Dios mío. Sabemos que estamos en este mundo como peregrinos, pero tu reino ya está establecido en este mundo y aquí estamos nosotros, Padre amado, a lo cual pedimos tu bendición, tu cuidado, tu protección y que tu palabra sea nuestro caminar, que tu Espíritu, Dios mío, guíe nuestro caminar a través de tu palabra. Ayúdanos a crecer más, ayúdanos a estar capacitados, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos que tu palabra sea, Dios mío, nuestras primicias de todos los días y que nuestras alabanzas sean de honra, de gloria para ti, Dios mío, y que ellas nos den fortaleza y esperanza. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, creo que tenemos la oración final.